Buenas noches, nosotros vamos a hablar acerca del tema del trabajo de campo. Se debe tener en cuenta que este es el cuarto proceso que se debe realizar al hacer una investigación de mercados. El entrevistador o el trabajador de campo son los cuya función realizan entrevistas presencial puerta a puerta, quien intercepta a los clientes en un centro comercial, quien hace las llamadas telefónicas desde una estación central, quien envía las encuestas por correo desde su oficina, el observador que contabiliza el número de consumidores en una sección particular y las personas que participan en la recolección de datos y la supervisión de este proceso. Este capítulo describe la naturaleza de campo y el proceso general de recolección de datos y trabajo de campo. Este proceso implica la selección, la capacitación, la supervisión y la evaluación de los trabajadores de campo, así como la validación de los mismos. Para darle inicio a este tema, empezamos con rechazar las negativas. Nosotros en esta exposición vamos a dar unas recomendaciones que se deben tener en cuenta para reducir las tasas negativas al hacer o al solicitar una entrevista. Una de ellas es que se deben realizar capacitaciones rutinarias o cada semana a los entrevistadores para darle como una respuesta a las objeciones que el entrevistado puede dar. Otra de ellas es que siempre debe actuarse de una manera segura, tener confianza sobre el tema que se está hablando para no generar inseguridades ni insatisfacción al cliente ni al tercero. También se debe tener en cuenta que se debe revelar el tema del cual nosotros vamos a hablar hacia el entrevistado para que ellos generen un interés sobre lo que nosotros estamos hablando. También, por último, para finalizar, se debe hacer una entrevista dinámica, no debe ser una entrevista no debe ser una entrevista así sin interés, neutra, cortante, porque si no el entrevistado no va a generar interés y se va a aburrir de la entrevista. Seguimos con la naturaleza del trabajo de campo. Los investigadores tienen dos opciones para la recolección de sus datos: desarrollar sus propias organizaciones o contratar una agencia quien lo pueda realizar. En ambos casos, la recolección de datos implica el uso personal especializado que puede operar tanto en el campo, ya sea en observación y entrevistas personales en casa, en centros comerciales, asistida por computadora o desde una oficina, ya sea vía telefónica, por correo electrónico o por medios digitales, por lo que es el Internet. Por lo regular, los trabajadores de campo que reúnen la información tienen pocos conocimientos o formación en investigación. La calidad de campo es alta porque el proceso de trabajo de campo de recolección de datos es eficiente y está bien controlada. Proceso del trabajo de campo y de recolección de datos. El trabajo de campo implica la selección, la capacitación, la supervisión de las personas que reúnen los datos, la validación de trabajo y la evaluación de quienes lo realizan también forman parte de este proceso. La figura o la información que les voy a representar o que les voy a dar a conocer ahora representa un marco general del proceso de trabajo y de la recolección de datos. Empezamos desde la base más alta, desde lo que prima, que es la selección de los trabajadores de campo, ya posterior a hacerles una capacitación, a realizarles sus verificaciones de que ellos cumplen con este tema, empieza la selección de los trabajadores de campo. Continuamos con la capacitación de los trabajadores de campo, la supervisión de los trabajadores de campo, la validación y la evaluación de los trabajadores de campo. Seguimos con la selección de los trabajadores de campo. En primer caso, este proceso del trabajo de campo en la selección de los trabajadores debe hacer especificaciones y ellos deben tener conocimiento sobre lo que se va a hablar en la entrevista, tomando en cuenta la forma de recolección de información, reclutar a las personas o a los individuos adecuados, los antecedentes, opiniones, percepciones, expectativas y actitudes de los entrevistadores pueden influir en la respuesta que el entrevistado nos puede dar. Por ejemplo, la aceptación social del trabajador de campo por parte de los encuestados puede influir en la calidad de datos, sobre todo en las entrevistas personales. Puede que nosotros no generemos interés sobre el tema que estamos dándole al entrevistado, por lo que vamos a tener una respuesta negativa hacia nosotros. Seguimos con en busca de un terreno común. Los requisitos para el trabajo también varían dependiendo de la naturaleza y el problema en la técnica de recolección de datos. Sin embargo, nosotros tenemos algunos requisitos que se deben cumplir, tales como tener una buena salud. El trabajo de campo puede resultar muy agotador y los trabajadores deben tener la resistencia requerida para efectuarlo.
Ser sociable, los entrevistadores deben ser capaces de establecer una buena empatía con los encuestados, deben ser capaces de relacionarse con extraños. Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Costa. A nosotros nos correspondió la capacitación de trabajadores en campo. ¿Qué buscamos con esto? Que el trabajador tenga la facilidad de tener una buena información para que asimismo pueda tener un trabajo con calidad y un trabajo con objetivos, ¿sí? ¿Qué se busca mediante este trabajo? Obviamente que los entrevistadores tengan la facilidad de poder generar con nosotros una confianza amena, la cual lo logramos mediante la exposición inicial, en donde nosotros como entrevistadores queremos que el entrevistador tenga la facilidad de soltarse con nosotros y de que nos puedan expresar su punto de vista. Segundo, tener un excelente trabajo con preguntas ya planeadas. No podemos llegar a improvisar y a mandar preguntas al aire, sino tener ya un trabajo en el cual nosotros nos estamos, por decirlo así, sosteniendo en ese trabajo para poder nosotros realizar el trabajo de campo, que sea un trabajo completo como lo estaba diciendo y que gracias al entrevistador nosotros podamos cambiar o mejorar falencias que nos encontremos presentando. Para ello es indispensable tener en cuenta determinadas preguntas, tener en cuenta determinadas respuestas, plasmar todo lo que el entrevistador nos está indicando sin omitir nada. No poner lo que nosotros queramos, sino lo que el entrevistador está manifestando, sin omitir nada. También es muy importante tener en cuenta la supervisión del campo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta la supervisión de campo de los trabajadores, esto puede hacer que nosotros tengamos errores grandes. Errores como cuáles, como no tener en cuenta el control y la calidad, en donde lo que se busca es que se pueda llevar a cabo la información de manera veraz, en donde no se adultere nada, en donde no pasemos por alto nada, pero lo más importante sea con base a las respuestas que el entrevistador nos está facilitando. Segundo, el control de muestreo. Esto nos da la capacidad de nosotros poder asegurar y validar la información que estamos teniendo en el momento. Tercero, control de los fraudes, es decir, nos da la facilidad de que nosotros podamos, mediante las encuestas realizadas y el sondeo, sacar un porcentaje, sacar una estadística de las personas las cuales opinaron, ya sea positivo o negativo. Y por último, que es el control de la oficina central, en donde se busca que la información sobre la calidad y el control de los costos sea con base al trabajo que se realizó, arduo, no que se haya perdido pues el tiempo y se haya perdido la plata que se invirtió en esto, todo lo contrario, que este trabajo haya sido tan en serio como las personas que se están capacitando para este trabajo, para que lo desempeñen, en donde lo que queremos nosotros es poder, como les estaba diciendo, tener la facilidad de llegar al entrevistador y que gracias al entrevistador nosotros podamos brindar un trabajo de calidad, un trabajo en el cual sabemos que si está bien hecho, nos va a servir no solamente a nosotros, sino también a las personas que en algún momento están esperando de este tipo de capacitaciones. Este es el trabajo de campo en el cual nosotros trabajamos, en donde, como les decía, es muy importante primero ser rectos en el momento de realizar nuestro trabajo, porque muchas veces por hacer más hacemos menos y ese no es el objetivo, es que con base al trabajo que hagamos podamos plasmar todo lo que se está diciendo, todo lo que se está recopilando para que esto sea un excelente servicio tanto para los entrevistados también como para las personas que en ese momento nos están dando la facilidad de poder hacer parte de su equipo de trabajo. Para ello podemos tomar en cuenta cuatro componentes esenciales para esta investigación: el costo y el tiempo, tasas de respuesta, calidad de las entrevistas y calidad de los datos. ¿Con qué fin podemos hacer esto? Con el de encontrar falencias en alguna de las personas que tenemos en el grupo y asimismo retroalimentarla para que haga su trabajo de mejor manera. Y por el contrario, también podemos encontrar personas con grandes fortalezas que nos ayuden como apoyo
a las personas que no están haciendo esto. El costo y el tiempo, como primer ítem, nos dice que puede compararse a los entrevistadores en términos del costo total por entrevista terminada. Si los costos difieren según el tamaño de la ciudad, solo deben hacerse comparaciones entre individuos que trabajen entre ciudades comparables. Es decir, que tenemos que tomar tres factores, que son el tamaño del territorio que se va a tomar el muestreo, el tiempo que se demoran recorriéndolo y el costo que esto me está generando. La segunda es la tasa de respuesta, que dice que es importante monitorear las tasas de respuesta de manera oportuna para realizar las acciones correctivas si dichas tasas son muy bajas, para ayudar a los entrevistadores que tienen un número desmesurado de rechazos. Este ítem nos ayuda a identificar oportunamente que por qué se nos están rechazando tantas solicitudes de entrevista a personas. Tercer ítem es la calidad de las entrevistas, que dice que para evaluar los entrevistadores según la calidad de las entrevistas, el supervisor tiene que observar directamente el proceso, o el supervisor puede hacerlo en persona, o el trabajador de campo puede grabarla, la entrevista, si la persona que está siendo entrevistada lo acepta. Y por último, la calidad de los datos, que ya es el último ítem que nos va a ayudar a tener una mejor forma de evaluación de todo el proceso que ya se hizo. Nos dice que es necesario evaluar la calidad de los datos en los cuestionarios completados por cada entrevistador. Algunos indicadores de calidad de los datos son: 1, los datos registrados sean legibles; el 2, que se siguieron todas las instrucciones, incluso los patrones de salto; el 3, la respuesta a las preguntas no estructuradas; 4, las respuestas a preguntas no estructuradas son significativas; y 5, no es muy frecuente el problema de falta de respuesta. Pasando a otro tema, la investigación de mercados internacionales es la selección, capacitación, supervisión y evaluación de los trabajadores de campo. Son fundamentales en la investigación de mercados internacionales. En muchos países no se cuenta con empresas locales de trabajo de campo, por lo que quizás sea necesario reclutar y capacitar trabajadores de campo locales, o importar trabajadores capacitados del extranjero. Es deseable recurrir a los trabajadores de campo locales porque están más familiarizados con el lenguaje y la cultura locales, fomentarán un clima más apropiado para la entrevista y serían más sensibles a las preocupaciones de los encuestados. Esto podría requerir una capacitación amplia y una supervisión cercana. Como sucede en muchos países, los entrevistadores tienden a ayudar a los encuestados con la respuesta y a seleccionar las casas o unidades de respuesta según consideraciones personales, en vez de seguir con el plan de muestreo. Por último, el fraude de entrevistadores tal vez sea más problemático en muchos países del extranjero. La validación del trabajo de campo resulta de gran importancia. La aplicación correcta de los procedimientos de trabajo de campo reducirá de forma considerable tales dificultades y generará hallazgos útiles y congruentes. La investigación de mercados internacionales es más complicado de lo que parece. Puede lograrse utilizando técnicas estandarizadas a los que se hacen adaptaciones en caso necesario. El uso de procedimientos equivalentes en la investigación de mercados permite a los investigadores detectar, analizar y entender mejor las diferencias socioculturales del mundo, aunque es deseable un enfoque global de la investigación de mercados. Ello requerirá la modificación de muchas metodologías usadas en estudios realizados, de manera que sea posible compararlos con datos de otros países.